No tengo nada que adivinar. ¿Qué quiere? Te quiero a ti. Me gustas. Pero usted no me gusta a mí. Para eso hay que ser dos. ¿Y no somos dos acaso? No seas arisca. Desde que te vi me dije, esta potranca tú la domas, Jesús, y tú la dejas mansita, mansita. ¡Quieta! Usted es de los que hablan solos, ¿no? ¿Qué no ha pensado que yo también tengo voz? En estas cosas salen sobrando las palabras. Con lo que yo digo basta. ¿Tan seguro? ¿Así? Seguro de mi gusto, que es el que manda. Y lo que me dicen tus ojitos cuando estás calladita. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Susana, también conocida en posteriores lanzamientos como Susana, Carne y Demonio, es una cinta estrenada en el año de 1951, escrita por Luis Buñuel, Jaime Salvador y Rodolfo Usigli, basados en un argumento original de Manuel Reacci, mientras que la dirección corrió a cargo de Luis Buñuel. Protagonizada por Rosita Quintana, Fernando Soler y Víctor Manuel Mendoza, cuenta la historia de Susana, una joven delincuente que gracias a su suerte logra escapar de su confinamiento para encontrar asilo en la hacienda de una familia adinerada, lugar donde causará un gran alboroto debido a la lujuria de los hombres que habitan ahí. Durante el periodo conocido como la época dorada del cine mexicano, que comprende las décadas de los 40s, 50s e inicios de los 60, las producciones hechas en México tuvieron una gran relevancia, gracias a los apoyos económicos recibidos por parte de la administración en turno, debido a que esta industria a su vez impulsaba la economía nacional, así como el impacto que la Segunda Guerra Mundial tuvo en la producción de filmes en los países que estuvieron más involucrados en ella, lo que atrajo mucha atención a lo que se producía en este país. Como toda obra artística, el cine de ese entonces refleja lo que se está viviendo en ese momento, ya sea en cuestión social, política y económica, así como la perspectiva que tienen los realizadores con respecto a estos ámbitos, ya sea que están de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Si bien se tiene en mucha estima a la gran parte de los filmes realizados en ese entonces, tanto por sus méritos técnicos, actuaciones y en algunos casos estar avanzados a su época en cuanto a temática, otros contienen formas anticuadas de ver la vida y lo que se consideraba moral o virtuoso ha cambiado considerablemente, tal y como sucede en la película que hablaremos en este episodio. Durante una noche con una tremenda lluvia, una joven es encerrada en la celda de un reformatorio. Desesperada por obtener su libertad, pide ayuda a un ser supremo para que la deje salir, y coincidentemente, las rejas de la ventana se zafan, permitiéndole escapar en el anonimato de la noche. Mientras tanto, en una hacienda a las afueras de la ciudad, una familia se dispone a cenar tranquilamente, a pesar de las condiciones climatológicas. Súbitamente, ven interrumpida su velada por la joven prófuga, a quien acogen en su casa y le curan las heridas que sufrió en su nocturno andar, dándole asilo, así como proveerle un trabajo dentro de la hacienda. Durante su estancia, la joven comienza deseada e indeseadamente a atraer la atención de los hombres que viven en la hacienda, ya que por un lado, elabora un plan para no volver al reformatorio al tratar de seducir al dueño del lugar, así como a su hijo, pero también sufre abusos físicos y chantajes por varios de los empleados, en especial de uno de ellos, que descubre su estatus como una joven buscada. Todo esto causa una serie de problemas dentro de la hacienda, como conflictos maritales, peleas y discusiones, despidos injustificados y juicios morales, lo que culmina cuando la esposa del dueño va a golpear a la joven por traer esta desgracia a su familia. Al final, la joven es reportada a la policía y llegan a llevarla de vuelta al reformatorio. Como por arte de magia, el sol sale al otro día y los problemas graves que se tuvieron se resuelven de la nada, y con ese brillo, la película termina.
Tanto la historia de la película como el personaje de Susana están basados en el arquetipo de la tentadora, la cual se origina en la mitología griega, con su figura principal siendo las sirenas, las cuales eran criaturas que atraían a los marineros hacia un destino nefario, con una combinación de su canto que los atraía, así como su apariencia, que podía ser parcial o totalmente humana. La sirena no es completamente humana, regularmente o la conocemos en la cultura popular por la sirenita, de que son mitad humanas hacia arriba, pero lo que me refiero es de que en ciertas interpretaciones son todo el tiempo así, de que mitad y mitad, o llega un momento en la que se revela que son completamente criaturas marinas, ya sea por una transformación que ellas tienen, o que es una combinación derivada del canto que hacen para atraer a sus presas. Siendo el punto de este tipo de personajes, digo, no las sirenas sino las tentadoras, el simbolizar la atracción y el sexo con la muerte o la traición. Entonces el punto de este tipo de personajes, o al menos por qué se usan narrativamente, es para probar a los héroes, regularmente hombres, qué tan fuerte es su convicción o su carácter con respecto a que si tienen la fortaleza interna como para resistir este tipo de impulsos o ser poseídos por sus impulsos carnales, lo cual es visto en la sociedad, tanto de ese entonces como la era moderna sigue siendo de esta forma, y que se pueden superar esta prueba, así como tienen villanos que los prueban físicamente, con las batallas que usualmente tienen al final, algunos acertijos como las esfinges que hacen preguntas muy extrañas para poder entrar a la pirámide, no sé, por poner un ejemplo de este tipo de retos. Y en este caso las tentadoras es este tipo de virtudes las que prueban a los protagonistas de la historia, pero pues que va derivado de la visión de la sociedad en general de satanizar tanto la sensualidad de la mujer, o sea, de los atributos que pueda tener, ya sea que pueda empoderarse por esa característica que tiene, así como ver el sexo como algo malo o algo que debe estar escondido o que debe ser, o sea, si bien debe haber una restricción en cuanto a los deseos, o sea, como dice, o sea, cuando se desenfrenan o se imponen con alguien, pues no, aunque se hace algo de manera no consensual, pues ahí es donde entra el problema. Pero el simple hecho de estar atraído o de que una persona sea atractiva, eso no quiere decir que sea una persona mala, pero pues gracias a estas historias o gracias a historias que vienen derivadas de las normas de la sociedad, pues tenemos todavía esta percepción de que alguien que tiene estos atributos, o sobre todo a las mujeres, se les pide o se les dice que no los expongan de más, que se cuiden, que estén más escondidas, que los escondan porque pueden causar algo malo, cuando simplemente pues es parte de sus cuerpos. Volviendo a lo que es el arquetipo, este tipo de atracción es una combinación de la belleza más inteligencia o personalidad, siendo que la tentadora pues tiene, no nomás es bonita, sino no hubiera sido un personaje que perduraría tanto, sino que normalmente es alguien que además es inteligente o tiene una cualidad etérea que la hace atractiva. En el caso de las sirenas, por eso se les ponía la forma humana. Y el hecho del canto, lo que yo supongo que simboliza el canto es el no sé qué sé yo, que a veces dicen que tiene algo que la atrae, ¿no? Una cuestión intangible, pero que es más para justificar el hecho de que, bueno, yo caí en su tentación por algo que no sé, o sea, el como que librarse de la culpa de lo que está pasando y achacárselo a la mujer, que es la que tiene este arquetipo, o en la vida real, decir, no, pues ella fue la que me tentó, tal y como lo vemos en la película. O sea, digo, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero pues una de las cosas principales o que saltan al momento de ver esta película es cómo, o sea, pasa todo esto. Susana pues sí tiene su plan y todo, pero todos al final le echan la culpa a ella, ¿no? Siendo que pues tanto el señor Guadalupe, el dueño de la hacienda, como el hijo, sobre todo Jesús, que es el que abusa físicamente de ella, ¿no? Que la retiene, la fuerza a besarla, la chantajea cuando sabe de su secreto que la están persiguiendo, y al final todos son absueltos de su culpa porque la mala era la mujer, por ser joven, por ser bonita, por ser atractiva, por enseñar de más. Por eso ella está justificado el que la meten de nuevo al reformatorio, sin importar lo que realmente pasó en toda la película, y que pues no todos los personajes son testigos de cada interacción, pero nosotros como espectadores vemos que Susana, pues si bien tenía unas intenciones de seducir a ciertas personas de la hacienda, y al final se justifica simplemente porque era bonita y porque era atractiva.
De hecho, normalmente al personaje de la tentadora es normalmente que obtenga su poder de su sensualidad, que es lo que tiene Susana, y que es mal visto por el resto del mundo. La criada es un ejemplo de ello, que es la persona más religiosa y que pues, en esa religión católica, pues se nota que es católica la criada, pues que está muy mal visto que una mujer sea, y en muchas religiones también pasa, no por achacarle nada más a esa, pero que no enseñe más, que sea más recatada y en un acto de desafío, cada oportunidad que tiene Susana se descubre. Y que pasa también en la vida real, donde muchas mujeres simplemente por estar cómodas, a lo mejor ni siquiera tanto por querer atraer la atención de nadie, se visten con shorts o con blusas que son más cómodas, sobre todo ahorita en esta época de verano que todavía es, aunque ya vamos a entrar a septiembre, pero que seguimos estando en calor. Pues que se visten así, simplemente porque sí, o porque se encuentran a ellas mismas como alguien atractivas, o que se encuentran ese poder o ese empoderamiento en su sensualidad o en su propio cuerpo, y que cuando pasa algo como, no quería decirlo, pero una violación o un abuso, seguimos, a pesar de que esta película y esos arquetipos son de muchas décadas o muchos siglos atrás, se sigue culpando de que, bueno, porque iba vestida de tal manera, ella se lo estaba buscando, lo que sea, y se justifica al agresor en vez de escuchar a la víctima o entender o no, ni siquiera entender, o simplemente nadie quiere que le pase eso, por más de que te vistas o no, o te veas de cierta forma o tengas cierta edad, nadie justifica. Pero la sociedad, como ve la sensualidad y el sexo como algo malo o algo que debe ser escondido o completamente reprimido, o sea, no solamente los deseos desenfrenados o negativos o que pueden causar daño, sino como que todo debe estar escondido, siguen pasando este tipo de cosas o se siguen teniendo este tipo de creencias, ¿no? Otra cosa de este tipo de personajes es que normalmente son mujeres que han sufrido en su vida o son explotadas por el mundo patriarcal en el que viven. En el caso específico de la película, no vemos mucho detalle de lo que es la vida de Susana, pero se nos cuentan detalles, en los cuales de que Susana al parecer no tiene familia. Podemos asumir que ya sea la negaron por lo mismo que estamos mencionando, lo mismo que la meten problemas en esta película, y que ya tiene tiempo pasando en este reformatorio o pasando en un encierro, ¿no? Nunca se dice exactamente cuál fue el crimen que cometió o por qué está ahí. Lo que me hace pensar, y bueno, es pura suposición mía, simplemente tomando los hechos que se dicen o no se dicen en la película, que quizás simplemente ella estaba explorando su sensualidad y sus padres o las personas que estaban a cargo de ella la metieron en este reformatorio para que dejara de hacer ese tipo de conductas y se considerara una mujer virtuosa o una mujer de sociedad o como le quieran decir. Y pues ella le queda este recurso, ya que no encuentra otra forma de poder sobrevivir, el tratar de encontrar una forma de ya romper ese ciclo de estar en la cárcel y tratar de encontrar estabilidad. Y pues el mundo o el sufrimiento que tiene o el mundo en el que vive, donde los que tienen el poder pues son los hombres, utilizan este recurso para sobrevivir. Igual muchas trabajadores o trabajadores que se dedican a la industria del sexo pues son mal vistos por esta misma situación, y pues tratan de utilizar esto que les queda porque no han tenido otro tipo de oportunidades, y aún así que encuentran algo así o no se les brinda otra oportunidad, ¿no? Digo, igual pudieras decir que en esta película de que a Susana le dieron trabajo y lo que sea, pero pues ella, por lo que vemos en la película, también viene de un ciclo, ¿no? O sea, no va un poquito más allá de lo superficial, y que en general, por lo que se ve en la película, pues tiene más que ver con el rechazo o la sensualidad o el empoderamiento de esta naturaleza en la mujer, en lo cual la hace ver como un personaje malo, como a pesar de que lo que me hace pensar lo contrario, que lo que me hace no condenar a Susana es pues la película tal cual así se llama. O sea, yo siento que está contando su historia, o sea que ella, a diferencia de lo que es el arquetipo, está contando su historia y es la protagonista de la historia. Entonces por eso yo veo que tiene eso, a pesar de que tiene el arranque, es simplemente que está viviendo en un ciclo donde no puede escapar de este sufrimiento, entonces pues no le queda otro recurso más que seguir en ello.
Pero como vemos, a pesar de que yo pienso que es su historia, pues mucho de su personaje es descrito por la percepción que otros tienen de ella, ¿no? A final de cuentas, la película te da el mensaje de que ella era la mala por la percepción de todos los demás personajes. O sea, el señor Guadalupe, el hijo y Jesús, como mencionamos anteriormente, o sea, se justifican de todo lo que hicieron, de los arranques violentos que tuvieron, de gritarle a la esposa, al Guadalupe, por esa lujuria que estaba sintiendo por Susana, el que ya mero se pelean el padre y el hijo. Todo eso queda atrás porque la mujer mala ya se fue y fue una pesadilla, como dice la criada, y ella era la mala y nosotros somos buenos, nomás que ella nos vino a corromper. O sea, el no asumir la responsabilidad de los actos, que es algo que no me gusta cuando... Digo, la religión católica es la que más conozco, pero también debe haber su equivalente en otras, en las que le achacamos el mal comportamiento de nosotros al diablo, a que fuimos tentados por el diablo, en lugar de asumir nuestra responsabilidad en nuestros pecados o en nuestras faltas, y de ahí empezar a trabajar para mejorarlas, ¿no? Aquí siento que no se aprenden, o sea, que no hay una lección de los personajes para aprender, sino que simplemente fue un hecho aislado y que somos buenos y vamos a vivir felices para siempre, ¿no? Entonces es algo de las cosas que sí no me terminó por gustar de la película, pero que va de la mano con lo que es el arquetipo, donde las tentadoras solamente o mueren o viven arrepentidas de sus acciones, o en todo caso al final se reforman y se vuelven unas mujeres virtuosas, y que normalmente sufren ese contraste con las otras mujeres. Es algo que mencionamos en el episodio de All We Shine, donde tú puedes tener tu propia forma de ser, o lo que te gusta, o cómo te sientes a gusto, ¿no? Como tu forma de ser, y mientras no le hagas daño a alguien, no que no lo ofendas, sino que no le hagas un daño directo o irreparable a alguien, pues no hay ningún problema. Pero como existen estas cajas donde las personas te quieren poner para poder comprenderte, pues te limitan, ¿no? Entonces o te adaptas o mueres. Entonces ese es normalmente el castigo que tienen las tentadoras, y que pues lamentablemente sigue pasando aquí en la actualidad, o que se reforman y se terminan lo contrario. Entonces pues siguen reforzando a las personas que no quedan en esta cajita de persona, de mujer buena, pues se utilizan otra vez como ejemplo de alguien que pasó por ello y que tiene que ser de esta manera, ¿no? Entonces es algo que sigue y sigue y sigue, un ciclo sin parar. Y si bien a lo mejor no hemos hablado de las cosas técnicas de la película, siento que está muy bien realizada en cuanto a cómo está filmada. Por su época a lo mejor no tenía movimientos muy aventurados de la cámara, pero los encuadres y todo eso me parecen excelentes, y las actuaciones de todos, o sea, se siente, a pesar de que es un tipo de lenguaje que es obvio que está en una película, no es el diálogo natural que veíamos en Preludio, pero que se siente de esa época, y los personajes en el sentido de lo moralistas que era, o sea, todavía más cerrados que ahora, o sea, siento que quedan muy bien, o sea, tanto la señora como el don Guadalupe, que son así muy recatados, muy tipo ranchero machista de ese entonces, el señor Guadalupe, igual que Jesús, que es acá el macho mexicano, siento. Digo, creo que hay ejemplos más extremos, pero es una buena referencia para los que nunca han visto este tipo de películas. Y el hijo bien educado, que no le levanta la mano a sus padres y que luego se ve contrastado con ellos. Y la actuación de Rosita Quintana, o sea que no nada más es su apariencia, sino su actitud altanera y rebelde. La combinación de todas estas actuaciones, la que siento que me gusta de esta película, pero que la conclusión que tiene, pues vista por sí sola, pues refuerza estas creencias que tienen sobre este tipo de mujeres, y pues perpetúan el ciclo en el cual que tanto Susana como las Susanas de la vida real se siguen encontrando por este tipo de sociedad ser cuadrada y muy moralista en la que vivimos, o que vivimos en ese momento y que seguimos viviendo en esta época. Sin embargo, no soy de las personas que, al menos en el caso particular de esta película, no considero que debería estar prohibida. Por lo que entiendo, es una de las películas más reverenciadas de la época dorada del cine mexicano. Por lo que vi, está como hay un top 100 de una publicación que vi, y está como arriba del 50, o sea, está arriba de la media. Y a pesar de que tiene este tipo de moraleja o este tipo de enseñanza al final, pues no siento que se deba de prohibir o se deba cancelar, sino que siento que es un punto de referencia que podemos tomar de cómo era la sociedad en este entonces, y con eso pues poder crecer, a diferencia de los personajes que pues dicen, fue una pesadilla y ya
nosotros somos buenos y siempre somos buenos. No, o sea, tomar que este tipo de enseñanzas de la película y decir, ¿sabes qué? Esto pues no cuadra o no se maneja de la mejor manera para nuestra vida diaria y aprender de esto. O sea, esto es lo mejor que podemos hacer, de aprender del pasado. Que a veces pues las memorias o nuestra memoria romantiza nuestra infancia o lo que pasó cuando estábamos creciendo, y a veces nos hace normalizar cosas que no deberían de ser tan normales o que deberían de cambiar. De la misma forma como en la época dorada del cine mexicano está la tendencia de no criticar o no decir nada sobre esto, porque pues es la época más representativa de lo que se hizo en México en cuestión fílmica. Pero pues yo considero que cuando algo te pide no cuestionar o seguir ciegamente algo simplemente porque se consideró sagrado, siento que no está bien. O sea, que no deja las lecciones importantes de vida que el cine puede ofrecerle a las personas. De tal manera que si realmente es una época dorada, pues tiene que dejar una enseñanza de ese calibre, ya sea o no que las películas contengan este tipo de moralejas. Aunque considero que es una película bien realizada técnicamente y en todas sus actuaciones, los eventos y conclusión que tiene Susana tristemente reflejan no solo la visión moralista que se tenía en ese entonces, sino que aún con los avances que hemos tenido como sociedad se siguen perpetuando. Seguimos, en términos generales, echándole la culpa a las víctimas, insinuando que se lo merecían por provocarlo, ya sea culpándolas de por qué estaban ahí, por la manera que se vestían, su apariencia física o si pertenecen a determinado sexo o género. Sin embargo, en este caso particular, más allá de pensar que esta cinta debería estar prohibida o cancelada, puede servir como referencia para ver cómo éramos en ese entonces y reflexionar aquellas cosas que podamos cambiar para mejorar la sociedad actual. La cuestión aquí es no reverenciar algo simplemente porque pertenece a la época dorada del cine mexicano, sin antes analizar el contenido y puntualizar tanto sus virtudes como los aspectos no tan positivos que estas obras pudieran contener. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Susana o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. También puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida, instagram.com/butacaintrovertida y twitter.com/b-introvertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.